en ti, mi Dios, tu poder me da seguridad cuando hay tempestad. Dios, yo voy a estar, Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios, cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar, Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios, cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar, Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios, quieto estaré, sé que eres Dios, quieto estaré, sé que eres Dios. Te alabamos, Señor. Hay poder en tu sangre, Padre. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh, oh. Mi preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre purificó. Oh, oh. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús,
sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me... Dígale, hay poder. Poder en la sangre, sí, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias por tu sangre, Señor, que nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha transformado, Padre. Tu sangre nos ha limpiado, Señor. Poder en la sangre, yo por amor. Poder en la sangre que derramó. Poder en la sangre que fluyó por amor. Poder en la sangre que derramó. Alcanzar, restaurar, consolidar. Petra Iglesia Cristiana. Esta es nuestra agenda semanal. Sábados 6 de la tarde. Ven y reúnete con nosotros para tener un tiempo de alabanza, prédica y enseñanza para los niños. Te esperamos. Miércoles de oración, 7 de la noche. Porque Jesús nos dijo: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren. Acompáñanos. Ahora puedes hacer tus donaciones online. Clic en la descripción del video. Buenas noches, bendiciones para todos. Mire, en medio de tanta turbulencia, tantas cosas, noticias desagradables, y eso es día tras día, ¿no? No es que nos ocurrió hoy, desde hace mucho tiempo viene así, pero cada día hay más malas noticias. De hecho, no sé si estamos de acuerdo, los que escuchamos noticias o prendemos la televisión, vamos a ver el noticiero. Y anoche estábamos viendo las noticias, mi esposa y yo, y comenzó. Y le dije: mi amor, no han dado ni una noticia buena desde que comenzó el noticiero. Y eso es lo recurrente ahora. Y no es solamente
acá en nuestro país, es en todo el mundo. Este salmo que vamos a mirar, el Salmo 112, esperamos que nos traiga aliento, que nos dé esa palabra que necesitamos en medio de todo este caos que se vive. Y vamos a ir allí al Salmo 112. Hay un versículo en especial, aunque lo vamos a ver todo, pero hay un versículo en especial. Y es el versículo 7, Salmo 112, versículo 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Qué bueno ese pasaje. Y esperamos que sea como una voz de aliento para nosotros, especialmente para la iglesia, porque muchas veces nosotros también nos dejamos influenciar por todas las noticias, los que vemos noticias, porque hay gente que toma la decisión, no vuelvo a escuchar noticias porque todo es malo. Deberíamos de nosotros de estar enterados siempre de lo que está pasando para que tengamos motivos para orar. Siempre una mala noticia es un motivo más para que la iglesia ore. Entonces deberíamos de estar empapados de todo. Entonces esperamos que aunque vamos a ver todo el contenido, pero que este versículo en especial, porque nos va a decir, no tendrá temor de malas noticias, sino nos deja ahí, nos explica por qué. Entonces esperamos que este pasaje llene de esperanza a nuestras vidas. Y siguiendo el relato del versículo 7, dice, no tendrá temor de malas noticias. Y dice, ¿por qué? Su corazón está firme, confiado en el Señor. Versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Ya ahí nos está respondiendo, ¿por qué no tener temor de malas noticias? Y no está diciendo el texto que no van a haber noticias malas, que no vamos a escuchar noticias malas, que quizá no vamos a llorar por las noticias malas. Simplemente nos dice, no tendrá temor de malas noticias. Pero ¿por qué no tendremos temor de las malas noticias que cada día son más recurrentes? Porque nuestro corazón está firme. O sea, no es nuestra entrega al Señor no es o no fue una emoción de un momento. Fue una entrega total y ahí estamos firmes como una especie de columna. La iglesia debe ser una columna, un pilar fundamental en la sociedad y no dejarnos influenciar por todas esas malas noticias. Pero ese corazón firme nos lo da la confianza en Dios. Dice el texto, su corazón está firme, confiado en el Señor. Nosotros no confiamos en el ser humano, confiamos en Dios y eso nos da la firmeza que debe tener una persona aún en los momentos difíciles. El Salmo 37, versículo 5, dice, encomienda al Señor tu camino. Cuando nosotros le entregamos todo a Él, ¿cierto? Confiamos en Él, Él va a ser por encima de todo, de las malas noticias que estemos escuchando, por las cosas terribles que estemos viendo. Él siempre va a actuar y va a hacer su voluntad por encima de todo. Nosotros debemos de encomendar nuestros caminos a Él,
confiar en Él para que Él haga su voluntad. Y después dice, en el versículo 8, asegurado está su corazón. Cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor, adquirimos un seguro contra todo riesgo. Hay seguros de toda clase, de toda clase. Pero cuando nosotros le entregamos al corazón al Señor, lo adquirimos por completo. O sea, es un seguro que no le falta nada, que va a cubrir todos los riesgos que hay en este mundo. Con todas esas malas noticias que tenemos que escuchar, desgraciadamente, vamos a estar seguros. Nuestro corazón está asegurado. Pero para esto, para llegar a esto, hay principios. Nos devolvemos ahí al versículo 1 y vamos a ver 2 principios para poder decir, no tendré temor de malas noticias. El que puede decir con toda convicción, esto es una persona, en el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Entonces el primer principio para llegar a decir, no voy a tener temor de malas noticias, las escucharé, las asimilaré, las enfrentaré, en fin, pero no tendré temor. ¿Por qué? Porque le temo a Dios. Ese es el primer principio. Y ese temor a Dios, que bueno, quizás hemos escuchado muchos predicaciones acerca de esto, que es un temor reverencial, es un temor literal a Dios. O sea, no es un temor a las malas noticias, que susto esas noticias que dijeron ayer, las que dijeron hoy, en fin. El temor verdaderamente lo debemos de tener a Dios, que puede quitar la vida, tiene poder o para quitarla o para salvarnos. Tiene el poder de salvar o de condenar al ser humano. Simplemente lanza noticias y los gobernantes, las autoridades lanzan noticias, pero Dios es el que tiene el poder para salvar o para condenar. Entonces ese es el temor que le debemos de tener al Señor. Lucas capítulo 12, versículo 4, dice nuestro Señor Jesús, no le teman al hombre, que solo puede quitar la vida y no puede hacer más nada. Y después dice, les voy a enseñar a quién le deben temer. Le deben de temer a Dios, que puede quitar no solamente la vida, sino condenar el alma en el infierno. Entonces, a ese es el que le hemos de temer. Entonces, no temeré a las malas noticias, temeré a Dios. Y tiene un ingrediente especial, ese párrafo. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Ese ingrediente especial es la dicha de tener a Dios, de saber que no le debemos temer al ser humano. Eso es una dicha, porque la gente está con sus afanes, con sus miedos por lo que está pasando que en la ciudad, en el barrio, en el país, en todo el mundo. Pero la dicha de nosotros es temerle a Dios, no temerle al ser humano, no tener esa condición, que hay miedo de salir a la calle, que miedo a hacer esto, que miedo que vayan a hacer esto. La dicha de nosotros es el temor a Dios. Y hay otro principio allí. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aparte de temerle a Dios, nosotros, la iglesia, debería de deleitarse en la palabra. En vez de estar, qué miedo esas noticias, ir a la palabra y deleitarnos leyéndola. Porque tiene promesas. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé, dice el Señor, los planes que te tengo para ti, para todos nosotros. Entonces, hay malas noticias, pero vamos a la palabra, y la palabra
El Evangelio significa, al contrario de lo que estamos escuchando, significa buenas noticias, buenas nuevas. Esto que quedó aquí en la Biblia son buenas noticias. Entonces deberíamos de ir ahí. Aquí a encontrar todo esto, lo que dice por ejemplo Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ti. Ay, qué rico. Hay malas noticias, pero yo tengo a Dios. Creo en sus promesas. Jesús mismo es la buena noticia. Desde antes de su nacimiento ya lo estaban anunciando como el que iba a traer las buenas nuevas. Y después Él llega y empieza a dar las buenas nuevas a todo el mundo, al que las quiera recibir. Si nosotros ya las recibimos, ¿por qué temerle a las malas noticias? Si tenemos las buenas noticias del Evangelio. Entonces diré, no temo, me deleito más bien en las buenas noticias que estarme preocupando por las malas noticias. Pero este salmo tiene otros ingredientes especiales, que no solamente se queda en no tendrás temor de malas noticias, tiene otros fundamentos que nos hacen llegar a decir esto. Y a partir del versículo 2, mire todo, porque no es solamente que no voy a tener temor de escuchar malas noticias, sino que el temor a Dios y el deleitarme en su palabra. Mire lo que ocurre cuando tenemos esto, que es un agregado del Salmo. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La persona que teme a Dios, que se deleita en su palabra, va a ser una generación desde uno mismo y la generación a quien nosotros le transmitamos nuestro testimonio, será una generación poderosa, y dice, en la tierra, donde estamos escuchando todas las malas noticias. Porque si nos vamos a la vida eterna, entendemos, los que conocemos la palabra, que cuando estemos allí no habrá muerte, dolor, llanto, pero aquí sí. Pero la generación poderosa del que teme a Dios y se deleita en la palabra será aquí en la tierra. Y no nos asustemos cuando digan, generación poderosa. La generación poderosa es la que se mantiene en pie ante las circunstancias difíciles. La persona que enfrenta malas noticias, las enfrentamos. Que vengan todas las malas noticias, que aquí estamos de pie enfrentando toda situación. Mientras que otros están renegando, mientras que otros están maldiciendo, mientras que otros están temerosos, llenos de miedo por todas las noticias que están escuchando, nosotros estamos en pie, enfrentando todo. Ejemplo, David y Goliat. Si hiciéramos un cuestionario aquí, ¿quién se sabe la historia de David y Goliat? De pronto puede que haya alguien que no la sepa, entonces resumimos un poquito. Para el contexto, lo que estamos viendo hoy, y si lo ponemos como ejemplo a David y Goliat, Goliat eran las malas noticias del momento. Y todo el ejército del pueblo de Israel estaba ¿qué? Temeroso, todos. Había un gigante, y ese es el gigante que se está levantando ahora en medio de esta sociedad. Pero David sale al ruedo, y salen los David. ¿Cuántos David hay hoy acá? ¿Cuántos David dicen, no tengo temor? Eso hizo David. Se enfrentó al gigante y lo venció. Está en 1 Samuel 17, ahí está todo, para los que de pronto no conozcan la historia. Ese es un buen ejemplo para aplicarlo a esta enseñanza. Entonces, esa es la generación poderosa, los que no se dejan contaminar. David no se dejó contaminar.
Es más, el rey Saúl, si recuerdan la historia, estaba también muerto de miedo, el rey. Y le dice a David, usted no va a ser capaz, usted es un niño, en fin. Él dice, no importa. Dios me ha sacado de otras, me va a sacar de esta y enfrenta todo. Ese es el verdadero creyente. Esa es la generación poderosa que necesita Dios en la tierra. Y enfrente todas esas situaciones difíciles. Porque la gente, no, esto está de mal en peor. No, esto, mire, noticias malas, 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 malas. ¿A dónde va a ir? El país, el mundo, en fin. Otra cosa que hace el temor a Dios y el deleitarnos en su palabra, ahí en el versículo 2, la segunda parte dice, la generación de los rectos será bendita. Los que no se apartan del camino, la generación recta es la que escogió ya el camino. Jesús es el camino ahora para nosotros. Si escogimos ese camino, hay que seguir ese camino. Nos encontramos con dificultades, malas noticias, no importa, seguimos, porque Jesús es el camino. Entonces hay que caminar. Proverbios capítulo 4, versículo 27, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. Eso es caminar rectamente, no desviarnos porque es que tanta noticia mala. Entonces todas esas noticias malas tienden a que nosotros nos desviemos, que dejemos los principios que hemos adquirido. Lamentablemente, no puede ser así. Él ya nos mostró un camino y ese camino es recto y ese es el camino que debemos seguir. Aparte, dice el versículo 3, bienes y riquezas hay, no habrá, hay en su casa. Qué bueno decir, en medio de todas estas malas noticias que hablan de crisis económica, de miles de reformas, y pues por lo menos en el contexto de nuestra nación, todos los días crisis económica por todos lados. Qué bueno decir, no temeré a las malas noticias de la crisis económica, porque bienes y riquezas hay en mi casa, porque yo no dependo de la crisis económica, sino que dependo de Dios. ¿Qué nos importa a nosotros la inflación? Que subió el dólar, que bajó el dólar, que las tasas de intereses, que se va a acabar tal EPS, ¿qué tal? Nosotros dependemos de Dios solamente. Entonces podemos decir, no temeré, porque todo me lo da Dios. Él conoce todo lo que necesitamos, más que nosotros. Mateo 6:32 dice que Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces, ¿de qué vamos a temer si Él es nuestro papá? Versículo 3, la segunda parte dice, y su justicia permanece para siempre. Una persona, diga, no voy a temer a las malas noticias, es una persona que mantiene su justicia por encima de todo, que hace justicia en medio de la injusticia. Las malas noticias que escuchamos, muchas de ellas traen injusticias, pero miles de injusticias. Y uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Y muchas veces la gente tiende a pagar igual. Pareciera que nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte hubiera hablado en vano. Cuando le dice a la gente, todos los que le estaban escuchando, que han oído ojo por ojo. Y así está actuando la gente hoy. Injusticia. No, aquí no hay justicia, entonces yo también hago mis cosas, me vuelvo corrupto, porque es que la gente es corrupta, entonces aquel roba, entonces yo también. ¿Cierto? Y no nos quedamos así. Pero la justicia debe estar por encima. Romanos 12:21 dice que debemos vencer el bien, ¿cierto?
lo malo con lo bueno. Es toda la contraposición y esa es la justicia. Debemos vencer con el bien todo lo malo que se hace. Esa es la justicia que nos enseñó el Señor. Después dice en el versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Si nosotros ya somos la luz, si ya la luz vino a nosotros, ¿por qué vivir en tinieblas? ¿Por qué tenerle temor? Porque de ahí vienen todas las malas noticias, de las tinieblas. El enemigo eso es lo que quiere hacer, dañar todo. Se envía todo eso y quiere dañar nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice que nosotros, la generación de la luz, debe resplandecer sobre la generación maligna y perversa. Estar por encima de todo. Si somos luz, debemos de actuar como luz. Las malas noticias están ahí, pero hay una luz en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos guardar. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Bonito ese texto. El hombre de bien. Nosotros hemos sido preparados para toda buena obra, para todo lo bueno. O sea que las noticias malas que escuchamos no nos hacen mella. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17, que nosotros como hijos de Dios estamos totalmente preparados para toda buena obra y eso es lo que debemos hacer. En medio de todas estas malas noticias, de las crisis que puedan venir, nosotros debemos de prestar un servicio en toda parte donde estemos. No solamente servir en la iglesia, afuera. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Entonces nosotros tenemos que prestar un servicio general a todos. ¿Quién más lo va a hacer sino la iglesia? Donde estemos. Es que yo sirvo en la iglesia. ¿Qué estás haciendo afuera? Afuera también hay que llevar la luz, llevar el evangelio, llevar todo lo que el Señor nos dio a nosotros de gracia y darlo a los demás, ser generoso. Que la gente dice, pero esta gente cómo hace tanta crisis, tantas noticias malas, y esta gente no se inmuta por nada, antes da, antes sirve a los demás, al vecino, al familiar, en fin. Y en todas las áreas, o sea, no es solamente el dinero, aunque el versículo 9 lo dice. Reparte y da a los pobres. Pero en este pasaje donde dice presta, es un servicio en general, pero también hace parte de la economía. Entonces a nosotros no nos toca las crisis, por ejemplo, porque el Señor siempre nos va a dar, siempre. Y recordemos que es mejor dar que recibir. O sea, el texto no está diciendo preste al tanto por ser, es dar, porque es más bien bienaventurado dar que recibir. Es simplemente prestar un servicio, ser diligente en servir a los demás, que para eso vino Jesús también, a servir, y nos enseñó a nosotros a servir. No esperemos a que nos den. Terrible que la gente esté esperando, ay Dios, y orando que para que salga la reforma, son miles de reformas, por lo menos aquí en Colombia, que saliera esa reforma, la reforma pensional para yo. ¿Estamos dependiendo de esa reforma o de Dios? Que salga la reforma, no sé qué, miles que hay. Y entonces se pegan de eso ahí cuando sale, ay, no va a salir, o que no salga. No, que no salga. Si nosotros dependemos es de Dios. Entonces no esperemos a que, ay, que dieran un subsidio para vivienda, para yo poder. Si Dios nos da todo, todo. Entonces estamos esperando todo gratis. Hay muchos países que por eso están así ahora,
que todo, los enseñaron a que todo era gratis y no nos podemos convertir en eso. La iglesia no está para eso. Después dice el versículo, el versículo 5, la segunda parte, esta es muy importante porque dice, gobierna sus asuntos con juicio. Interesante porque está hablando en sentido personal. Dice, gobierna sus asuntos. Y nosotros perdemos más el tiempo pensando es que ese presidente no será, es que ese alcalde, es que mi papá, es que todos los demás. Y no nos pensamos en nuestros asuntos. Si estamos nosotros, porque la palabra ahí gobernar significa administrar, si estamos nosotros administrando bien, le echamos la culpa a los demás, ¿qué aporte estamos haciendo nosotros en la sociedad? La parte que nos compete a nosotros, la estamos haciendo bien, con sabiduría, con juicio, como dice ahí. Padres, estamos haciendo bien nuestra labor. Madres, están haciendo bien. Los hijos, nuestros trabajos los estamos haciendo bien. Que siempre estamos diciendo, ese tipo no sirve, aquí nadie sirve para nada. En fin. Entonces nos estamos metiendo en los asuntos de otros. Debemos de ocuparnos en lo que nos delegaron a nosotros. Y si gobernamos bien nuestros asuntos, no necesitamos corrompernos. Es que miran, que en el gobierno todo el mundo roba, entonces yo también, o yo voy a hacer ahí, entonces pongo hacía tiempo se me vino esa, porque hubo un tiempo, no sé ahora, voy a poner el contrabando de energía porque todo el mundo roba, entonces yo también, entonces voy a poner la cuerdita que nadie, o no pago esto, he llevado los impuestos, en fin, y nos volvemos corruptos también. Nosotros no estamos para eso. Nosotros daremos cuenta todos. Los que gobiernan mal van a dar cuentas. Los que gobiernan bien van a dar cuentas. Nosotros vamos a dar cuentas. Todo el mundo rendirá cuentas. A veces nos gastamos más el tiempo diciendo si yo fuera el presidente, había tal cosa. Si yo fuera tal, porque no te ocupa más lo que yo soy. Voy a hacer mi trabajo bien. No me importa que los otros lo hagan mal. Yo lo voy a hacer bien y ese es mi aporte en la sociedad. Versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás. A veces nos confunden, es porque no es que nunca vamos a cometer un error. Está más clara la nueva versión cuando dice ciertamente nunca fracasará. Cuando nosotros le tememos a Dios, nos deleitamos en sus mandamientos. Nunca vamos a fracasar. Nos podemos equivocar, muchas veces nos equivocamos, pero nos vamos a levantar. Siempre nuestra vida es una vida victoriosa. Cometemos errores, pero nos sirven de experiencia y nos vamos levantando. Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Los demás, con todas sus cosas que hacen, se van a quedar. Nosotros nos vamos a levantar y vamos a continuar. Jeremías, ahorita lo estábamos comentando, Jeremías 29:11, dice que Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos que un futuro. Todo el resto no tiene nada. O sea, no hay esperanza. Están simplemente con sus ojos puestos aquí. Y están, que no sea el error de nosotros como iglesia, es malas noticias. No, eso no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos que seguir porque el Señor tiene planes de bien para nosotros. Tiene un futuro. Nosotros tenemos un futuro y una esperanza. Lo que no tiene el mundo, que estaba pegado a esas malas noticias. Ay, no, esto se va a acabar, en fin.
¿Por qué no fracasaremos? Porque Dios nos respalda, porque Dios está con nosotros. Mentira, no. ¿Alguno se sabe Josué 1:9? Seguramente. Lo hemos repetido esto. Pero si alguno no se lo sabe, ¿cierto? ¿Qué dice Josué 1:9? Que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? No temas, que yo estaré contigo. ¿A dónde? Donde quiera que vayas. Mala noticia, Dios está conmigo. ¿Y otra mala noticia? Dios está conmigo. ¿Que viene otra mala? No, Dios está conmigo. No importa. Ese es el respaldo que Dios nos da, que siempre vamos a estar con Él. Dos preguntas para la iglesia. En el versículo 6, en la segunda parte, dice: en memoria eterna será el justo. La Nueva Versión Internacional, mire lo que dice: el justo será siempre recordado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo quisiéramos nosotros que nos recordaran? Todas las generaciones que vienen, quizás nosotros partamos, el Señor nos lleve. ¿Cómo quisieran que nos recordaran? ¿Por hacer lo bueno o por hacer lo malo? Hay muchos que todavía son recordados mientras pasan los años y por malos. Ay, los recuerdan y hacen cosas y hacen tours y todo, recordando la vida mala que llevó. Yo prefiero que me recuerden por lo bueno, porque persistí, porque permanecí aún en los momentos difíciles, y que las generaciones que siguen me recuerden así. Yo creo que ustedes también deben estar de acuerdo conmigo. Siempre debemos de ser recordados por lo bueno, no por lo malo. Sería muy horrible eso, ¿no? Si quisiéramos ser eso, pues debemos de permanecer, ¿no? De hacer todo lo que el Señor nos está diciendo. Y en el versículo 9, al final del versículo, dice: su poder será exaltado en gloria. Otra pregunta: ¿quisiéramos nosotros ser exaltados? Seguramente que sí. Para nosotros ser exaltados, debemos de hacer lo que el Señor nos está diciendo. Porque Él, quizás la gente ni siquiera lo notará. O nos criticarán muchas veces. Mira con tantas cosas. Pero Dios sí lo va a hacer, y lo va a hacer a su tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. El Señor nos va a exaltar a su debido tiempo. Esperemos que Él nos va a exaltar. No esperemos nada. Quizás alguna persona nos dará gracias o nos dirá alguna palabra, pero Dios nos va a exaltar. Pero debemos de permanecer, de resistir, de enfrentar todas las noticias malas, todas las circunstancias que se están viviendo aquí en la tierra. Debemos permanecer. Y hay algo con lo que termina este salmo, el versículo 10, que me gusta muchísimo, este versículo. Dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Me fascina este texto, porque cuando uno hace todo esto, el enemigo se pone así. Cuando dice: pero mira, todo lo que mala nos dio, envío de todo, hay crisis,
Todos los días hago que salgan malas y malas y malas noticias. Y mira a esta persona, cómo se mantiene. No le da temor de las malas noticias, tiene el corazón asegurado, confía en su Dios. Entonces, ¿qué hace él? Se irrita, cruje los dientes y se consumirá. ¿Por qué? Porque fracasó en el intento contra nosotros. Porque no pudo con nosotros. Todas esas malas noticias que Él quiere que entren y que hagan mella en nuestra mente, que bajen a nuestro corazón y que salgan de ahí a maldiciones, que nos desviemos de los caminos del Señor, no lo va a lograr. Si nosotros permanecemos como verdaderos hijos de Dios, Él fracasa en ese intento. Pero tenemos que permanecer. El Salmo 141, el versículo, bueno, leamos desde el 8, dice: por tanto a ti, oh Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Todas esas malas noticias es para atraparnos en ellas, para crearnos temor, para que dejemos de confiar en Dios, en fin. Pero mire lo que dice el versículo 10. Caigan los impíos a una en sus redes, todas las maquinaciones del enemigo. A tirar malas noticias para que esta gente no confíe en Dios. Él mismo se enreda en esas palabras. Y mire lo que pasa con nosotros. Mientras yo pasaré adelante. La Nueva Versión dice: mientras yo salgo bien librado. Eso es lo que pasa con un hijo de Dios. Por encima de todas las cosas difíciles, vamos a salir adelante. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométase al Señor. Toda nuestra vida está sometida a Él. La salud, la economía, todo está sometido a Él. Resistan al enemigo. Nosotros no lo podemos resistir con nuestra fuerza. Es que yo lo voy a enfrentar, ¿no? Lo enfrentamos con Dios de parte de nosotros. Si no, no lo lograríamos. ¿Y qué hará el enemigo? Huirá de nosotros. Eso es lo que pasa con un verdadero creyente. Él va a perecer, como leímos en el Salmo 112. Al final del versículo 10, el deseo de los impíos perecerá. Aquí no hay esperanza. El impío, el que no conoce a Dios, no tiene esperanza absolutamente. La tenemos, somos nosotros como hijos de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a orar para que Dios nos dé el convencimiento de esto. Que nosotros seamos los personajes de este salmo. Los actores principales de este salmo seamos cada uno de nosotros. Que veamos reflejada en nuestras vidas lo que dice todo este salmo. Esa va a ser la oración que le vamos a hacer al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Qué bendición siempre escuchar la palabra, deleitarnos en ella. No solamente dice este Salmo 112 que en los mandamientos del Señor nos deleitamos en gran manera. El Salmo 1 ya lo venía diciendo, ¿no? El comienzo de los salmos dice que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa debería ser nuestra condición como hijos de Dios. Y qué bueno recibir la palabra hoy.
guardarla en nuestro corazón, que se implante ahí en nuestro corazón, que transforme todo, que transforme nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, y que la pongamos en práctica. Y qué bueno poder tomar este salmo para enfrentar todas las situaciones aquí en la tierra, todas las malas noticias que vienen todos los días, a todo momento, y que nosotros como hijos de Dios podamos decir: no voy a temer a las malas noticias, porque mi corazón ya se lo entregué al Señor, lo tengo asegurado, Él lo tiene, me guarda, me protege. Mi corazón es del Señor, yo confío en Él. No voy a poner mi mirada en las malas noticias, en todo lo que sucede aquí en la tierra. Voy a poner mi mirada en mi Dios, al cual le pertenezco. Y seguramente, porque la palabra no miente, la palabra es fiel, es verdadera, y seguramente vamos a recibir todo lo que dice en este salmo. Una persona que le teme al Señor, que se recrea en su palabra, que es un deleite leerla y practicarla. Vamos a tener todas las promesas que tiene este salmo. Vamos a enfrentar todas las situaciones que se nos presenten. Vamos a caminar rectamente. Vamos a ser justos. Seremos luz aquí en medio de las tinieblas. Tendremos aún, no solamente para nuestras necesidades, sino para compartir con los demás. Eso nos lo enseñó el Señor. Nunca fracasaremos en nuestros planes si son conforme al Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por todos estos principios. Y aunque no lo hacemos por las recompensas, seguramente cada uno de nosotros será recordado por hacer lo bueno, por permanecer aún en los momentos difíciles haciendo lo bueno, porque para eso nos has preparado tú, para toda buena obra. Y no nos podemos salir de los principios de la palabra del Señor. Y aunque no estamos buscando la exaltación, tú nos vas a exaltar, porque es una promesa tuya. Cuando nos humillamos bajo tu mano, cuando resistimos todos esos embates del enemigo, las malas noticias, toda la maldad, las enfrentamos y permanecemos. Tú nos dices que nos vas a exaltar a tu tiempo. Oh Dios, gracias. Gracias porque vamos a salir bien librados de todas estas situaciones. Vamos a pasar adelante como hijos tuyos. Vamos a, como leíamos en uno de los principios, enfrentaremos toda situación. Eso nos hace poderosos, no por nuestras fuerzas, sino por las tuyas en nosotros. Enfrentaremos todas las situaciones, no huiremos, no renegaremos, no maldeciremos de las situaciones, sino que las enfrentaremos y sabemos que contigo nos va a ir bien en donde quiera que estemos, porque tú nos hiciste otra promesa, que estarías con nosotros a donde quisiera que fuéramos. Gracias, gracias Padre por esta palabra de hoy, que quede implantada en nuestros corazones. Gracias por tu generosidad al brindarnos tu palabra, tus consejos. Gracias, muchas gracias Padre por hacernos dichosos con esta palabra, por bendecirnos con ella. Muchas gracias Padre. Nos colocamos en tus manos, Señor. Que la bendición tuya esté sobre nosotros como iglesia.
Envía tu bendición sobre cada uno de nosotros. Síguenos perfeccionando. Esa obra que comenzaste en nosotros, síguela perfeccionando, Señor. Necesitamos tu mano poderosa sobre nosotros. Uno de los textos que leíamos dice que la generación de los rectos será bendita. Y hoy pedimos tu bendición para nosotros, los que estamos caminando rectamente, los que estamos caminando por tus caminos, que no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda. Envía tu bendición sobre cada uno de nosotros y que nosotros al igual seamos bendición en todo lugar donde estemos. Que no solamente seamos bendición en la congregación, sino que salgamos de este lugar y seamos bendición afuera, donde hay malas noticias, donde hay circunstancias difíciles. Que lleguemos nosotros con las buenas noticias y que las buenas noticias estén por encima de todas las malas noticias que día tras día hay aquí en la tierra. Gracias, Padre. Vamos a salir con esa convicción. Así como anunciaban las buenas noticias que iba a ser Jesús y Él después las anunció, salgamos nosotros también a anunciar las buenas noticias a toda persona. Muchas gracias, Padre. Nos encomendamos en tus benditas manos, Padre, que nos lleves con bien cuando salgamos de este lugar. Tu mano vaya con nosotros, mostrándonos el camino, guardándonos, protegiéndonos. Recuérdanos siempre que tú nunca te duermes. Tú siempre estás guardándonos día y noche. Gracias por eso, Padre. En tus manos descansamos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.